Buenas a todos, pues como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de esta Venus, ¿no? De Venus retrógrado y de cómo nos afecta este Venus retrógrado en el signo de Leo, en general, pues qué es, ¿no? Venus retrógrado y cuál es la función de Venus en nuestra vida, que está también conectada pues con la valoración personal. Y para ello, como cada lunes, cada semana, me acompaña Juan Carlos por aquí. Buenas, Juan Carlos. Mira, qué gusto hablar de este tema tan hermoso como es Venus. Y es que yo creo que cualquier planeta que a nivel psicológico podríamos decir que es una función humana, cualquier actor interior, cualquier dios interno que tenemos cuando entra en el signo de Leo, busca una referenciación de conciencia, entra en el signo solar. Entonces, trabajamos sobre esa función de manera consciente. Es como si quisiéramos encontrar algunos tips, algunos elementos, alguna proyección, algún ejemplo, algo de cómo se está expresando esa función humana en mí. Y pues tenemos la grandiosa visita de una Venus en Leo con punto de estrella también allí, que ha venido como a reforzar todo este tiempo de unas definiciones claras de nuestros gustos, nuestros deseos, lo que nos da bienestar, la autoestima, la autoimagen, bueno, muchos factores de Venus. Y qué mejor momento que hablarlo contigo para desplegar y amplificar estas descripciones, ¿no? Esta Venus retrógrada, bueno, comenzó el 23 de julio y ahí va a estar retrogradando hasta el 4 de septiembre, todo el tiempo dentro del signo de Leo, como tú bien has dicho, y se suma al resto de planetas retrógrados que hay en este momento. Porque claro, cuando un planeta personal retrograda y retrograda él solito, es como que toma más protagonismo, ¿no? Pero en este caso es que hay muchos planetas que están retrogradando y entonces la Venus llega y se suma, ¿no? A la retrogradación, lo que significa que estamos en un periodo del año de introspección, de reevaluación de muchas cuestiones. Encima Mercurio también está por ahí. Entonces, digamos que un momento de reevaluación, sí, de reinterpretar partes de nuestra realidad, y Venus se suma haciéndonos también replantearnos aquello que valoramos, aquello que consideramos importante. ¿Y de qué? Pues de nosotros mismos, porque Leo es un signo de fuego que tiene que ver siempre con el yo, ¿no? El tema del fuego, y más en concreto Leo, ¿no? Que está regido por el sol, con lo cual todavía más tiene que ver con mí y conmigo, ¿no? Entonces, sí, esta Venus retrógrada allí es, oye, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es lo importante para mí? ¿No? ¿Qué es lo que yo valoro? Y si estoy siendo congruente en mi vida con aquello que valoro y con aquello que sé que es bueno para mí, ¿no? Con aquello que yo sé que pues aporta, ¿no? Aporta a mi bienestar, aporta a mi futuro, aporta a mi evolución y aporta pues a mí misma como individuo, que ese es precisamente pues el cometido, ¿no? Del signo de Leo. Entonces, sí, esto tiene que ver con la valoración porque es Venus y esto tiene que ver con Leo, con yo. Entonces, si yo me valoro o yo no me valoro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no me valoro? O sea, si no me valoro, ahí en la retrogradación de Venus es cuando una empieza como a pensar en qué he hecho, ¿no? Conmigo en estos meses, porque mientras Venus está directo, sí que hay como acciones que están orientadas a, pues voy a disfrutar o voy a hacer esto por mí o porque yo lo merezco, o también hay un día a día en el que quizás todas esas actividades no se están haciendo y estás como machacándote y castigándote, pero no hay como el replanteamiento, sino más bien es acción. Sin embargo, cuando estás retrógrado es cuando tú piensas y dices, esto que está pasando en mi relación, por ejemplo, ¿no? No me siento valorada, o en el trabajo, creo que no cobro lo que tendría que cobrar, ¿no? Todo esto que es lo que a uno le hace sentirse, oye, pues me siento valorada por los demás o no. Cuando Venus está retrógrado es cuando tú estás
predispuesta o está el clima astrológico ayudando a que veas que no es que el otro me valora o no me valora, sino que soy yo quien me valoro o no me valoro, ¿no? Entonces ahí con la retrogradación es el momento de ver eso, es el momento de ver qué he hecho yo o qué me estoy haciendo a mí y entonces si estoy actuando en consecuencia de valorarme o de no valorarme. Si no me valoro, me limito. O sea, si no me valoro, me limito, me castigo, me encierro. Entonces, todo eso que lleva a no disfrutar la vida y que pues a nivel psicológico, como nosotros dos somos psicólogos, pues podemos deducir que poco Venus, poca función venusina va a desarrollar o va a evolucionar en depresión. Porque al final, si no hay placer, si no hay disfrute, pues a nivel psicológico, a nivel biológico incluso, lo que se produce es depresión. Entonces ahí cabe preguntarse él, cuando Venus está retrógrado, cabe preguntarse él por qué nos hacemos eso a nosotros mismos. No porque Venus está directo y uno piensa como esto me lo están haciendo otros. No, el mundo no me valora, digamos. Pero cuando está retrógrado es el momento de decir, bien, el mundo puede que no me valore, pero también qué estoy haciendo yo, cómo estoy retroalimentando ese problema, ¿no? Uy, sí. Y los efectos que lleva a ello, ¿no? Porque Venus, cuando analizamos el arquetipo astrológico, tiene que ver con Tauro y con Libra. Entonces va a tener que ver con los recursos, mi economía, mis valores, eh, mi firmeza, Tauro, y va a tener que ver con la belleza, con la interacción social, con el reconocimiento del otro. En la medida en que yo esté bien, también tengo una mirada apreciativa para el otro. En la medida que yo también me rodee de personas que me tengan en cuenta y con una mirada apreciativa hacia mí, también Venus resplandece, se siente bien, ¿sí? Pero una Venus, sí, tú mencionas acá un caso, un asunto muy importante. Cuando la Venus está directa, es trabajando, haciendo, moviendo, incluso proyectando y echándole la culpa a los otros, ¿sí? Pero ponerse retrógrada y en Leo, sí, los planetas en retrogradación yo los veo como cuando uno va a un museo que le gusta una pieza y la mira por todos los lados y le da la vuelta nuevamente, sí. De la misma forma es como si Venus en Leo retrogradara en el signo de la conciencia solar, de quién soy yo, de qué es lo que estoy haciendo con mi vida, cómo están mis relaciones, cómo están de tóxicas mis relaciones o cómo me rodeo de personas realmente que me suman, que, que me hacen dar sinergia. ¿Sí? Entonces, cómo estoy haciendo con mi trabajo, mi relación laboral y económica, estoy sintiendo que es un valor que me nutre en mi vida o es una pesada carga que estoy llevando todo el tiempo. Todo esto está como en evaluación, ¿sí? Y con esa evaluación puedo llegar a grandes conclusiones conscientes que me permitan generar acción directa, movimiento. Movimiento solar. No es gratis que en la mitología griega Apolo, el dios Sol, fuera el eslogan de el que rompe las maldiciones familiares. ¿Qué representa eso? Que es la voluntad solar, cuando yo decido tomar acción frente a un tema, la que me va a permitir salirme de las garras, de esos círculos viciosos, de esas maldiciones que se repiten eternamente. Repetimos lo que hizo abuela, lo que hizo mamá, lo que hizo... ¿cómo se Claro, rompe ese el esquema? héroe Voluntad. solar, ¿no? El héroe. Sí, Se sí, rompe con sí. la maldición. Entonces, también Venus, bueno, tiene un aspecto de selección, ¿no? Cuando la función venusina es correcta, pues la persona tiene capacidad para detectar lo bello, lo armonioso, para crear cosas bellas, ¿no? Como el buen gusto. El buen gusto tiene mucho de saber elegir, ¿no? Pero también la selección y el saber elegir tiene que ver con el comparar. No, esto sí, esto no. Entonces, aquello que uno valora, que esto es muy Venus, lo que valoro, ¿por qué lo valoro? Sí lo valoro porque me comparo, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión de
los sufrimientos por las envidias, ¿no? Por no soporto meterme en redes sociales y ver que todo el mundo está en la playa mientras yo no me he ido a la playa, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí está ese tema también, ¿no? De si aquello que uno disfruta, Venus en Leo, la diversión, el disfrute, aquello que uno disfruta, si lo disfruta porque de verdad, de forma genuina, es lo que quiere hacer o si lo hace porque necesita sentir que es más que los demás, ¿no? Que esto yo lo hago y tú no lo haces, o que por lo menos está en el mismo nivel, ¿no? Como todo el mundo está haciendo esto, pues yo también tengo que hacerlo. Entonces ahí también está toda esta cuestión de por qué valoro lo que valoro. Y en concreto, cuando tiene que ver con diversión, cuando tiene que ver con disfrute o incluso cuando tiene que ver con relaciones sentimentales, ¿no? Si valoro mi relación sentimental por a que amo de verdad a la otra persona o quiero de verdad a mis amigos, ¿no? Porque no todas las relaciones sentimentales son parejas, también los amigos. Entonces sí, sí de verdad soy capaz de disfrutar de esas relaciones, de alegrarme por cosas buenas, ¿no? Que le puedan estar pasando a otras personas, o si lo que necesito es poder presumir, ¿no? de esas relaciones, poder presumir de que mi pareja tiene demostraciones en público de afecto o de que pues salgo mucho con mis amigos, ¿no? Entonces también hay, fíjate, una medida que intuitivamente, ¿no? Porque antes de yo llegar a la conclusión de que este tránsito tenía que ver con esto, porque no siempre me planteo con qué tienen que ver los tránsitos. O sea, hay veces que los interpreto y hay veces como que dejo que la información llegue y también pues así la vivo en mi vida, ¿no? Intuitivamente, cerca del 23 de julio, una decisión que tomé yo fue que no sé por qué no me apetecía compartir en redes sociales sobre lo que estaba haciendo. O sea, como, no tengo ganas de compartir sobre mi vida ahora mismo, ¿no? Y entonces he estado como haciendo muchos planes con amigos, con familia y divirtiéndome, pero no tenía ganas de compartirlo y no fue como, bueno, pues si no me nace no lo voy a hacer, ¿no? Porque ¿para qué voy a hacerlo si no me nace? Y creo que tenía que ver un poquito con este tránsito, con que me estaba centrando en voy a disfrutar lo que estoy viviendo, no me apetece ahora mismo como... Y creo que tenía que ver también porque en parte, aunque yo muchas veces comparto con una energía de sé que a la gente le va a poner de buen rollo lo que estoy compartiendo, ¿no? Y entonces me apetece, pues yo qué sé, comparto un vídeo de mi gato porque a mí me hace ilusión, porque yo veo a mi gato y a mí, pues se me cae la baba con mi gato, ¿no? Y digo, bueno, pues yo creo que va a haber gente que le va a pasar lo mismo que a mí, entonces lo comparto, pero creo que también una parte de mí, hay veces que igual comparte diciendo, pues presumiendo, ¿no? Entre comillas. Entonces era como, voy a depurar ese lado de ego de las redes sociales, voy a dejar de hacer eso, ¿no? Entonces creo que este tránsito también tiene que ver un poquito con eso. De hecho, Venus creo que es una cuestión muy de redes sociales, ¿no? Sobre todo como Instagram y redes así de ese estilo. Creo que tiene mucho que ver. De hecho, la mayoría de influencers de moda y todas estas cosas están ahí, ¿no? En Instagram. Entonces creo que esta retrogradación también tiene un poquito que ver con ese uso, ¿no? Que se hace de las redes sociales y la depuración de ese uso también. Uy, ahí estás tocando un tema importantísimo con Venus. Y tal vez es por la doble regencia que tiene, ¿no? Porque de Libra tiende a estar buscando siempre esos espejos en donde verse reflejado, como Narciso que se veía reflejado al espejo y quedó tan enamorado de sí mismo que terminó botándose al río para poderse besar. Sí. eh, y tiene que ver precisamente porque Venus es uno de los planetas rocosos personales que muestran individualidad. Y una de las trampas es caer en los espejos, en la adicción de estar haciendo lo que los otros esperan de mí también, ¿sí? De, de la comparativa constante de en qué estoy y en qué están los demás, y ahí estoy desvirtuando la energía de Venus individual, ¿sí? Porque, y sobre todo una Venus en Leo necesitas reconocerse como única y especial, independiente de quién esté afuera mirando, admirando o no admirando, ¿sí? Y hace parte de esos trabajos leoninos, así como Hércules tiene que pelear con el león de Nemea y una vez pelea como tiene un cuero este león tan fuerte que no le atraviesa lanza alguna,
lo convierte en su caparazón, en su armadura con la que enfrentar todo. Y parte del trabajo de Leo es encontrar esa armadura que me permita hacer una conexión con mí mismo y no estar tan pendiente y tan vulnerable de todas aquellas críticas que llegan hacia mí, sino creer en la propia visión y sacarla adelante. Es más, yo diría que uno de los ejercicios para Venus es hacer algo incluso que no guste, ¿sí? Que no le guste a muchas personas y sentirse uno bien porque a mí sí me gusta, Que te ¿sí? guste a ti. Ujú. Exacto, Sobre todo un sí. Venus en Leo, ¿no? Sí, sí. Has mencionado la adicción, ¿no? Y la adicción creo que también es una cuestión con un componente venusino bastante potente porque, bueno, al final una adicción es demasiado placer, ¿no? Y demasiado placer es demasiado Venus. Entonces, siempre que un planeta no funciona bien, y yo hablo de que no funciona bien porque está retrógrado, ¿no? Entonces, cuando está retrógrado es el momento de ver, oye, vamos a calibrar esta Venus. Entonces, cuando no funciona bien es o por exceso o por defecto. Entonces, estábamos hablando del defecto, pero la adicción también es el exceso, ¿no? Y el exceso también es negativo. Entonces, también ahí está la cuestión de las cosas que hacemos por obtener un placer que en realidad no nos conecta, por obtener un placer que es como supliendo un vacío. ¿Por qué? Porque no es congruente con lo que de verdad importa, sino que necesitamos suplir un vacío que sentimos que está ahí, ¿no? Entonces, lo que de verdad satisface, como puede ser las relaciones personales o aquello que tú expresas en tu vida genuino, ¿no? Como tú dices, aquello que a mí me gusta y que yo lo hago, aunque la gente me mire mal, pero es lo que a mí me gusta, ¿no? Como lo que de verdad satisface, llega un punto en el que uno se encierra, ya no lo quiere hacer porque está saturado ¿de qué? De esas adicciones. Por ejemplo, si tú estás estresada o estás estresado, siempre va a ser mucho más efectivo charlar con amigos que encerrarse a ver series, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hay estrés, la tendencia es a voy a encerrarme a ver series. ¿Por qué? Porque el cerebro como que tiene un exceso ahí de dopamina, ¿no? Sobre todo cuando hay adicciones, hay un exceso de dopamina en áreas cerebrales en las que la dopamina es necesaria para que se active el circuito del placer. Es decir, para que nos sintamos felices, básicamente. Y para que aquello que normalmente nos satisface de una forma sana llegue a satisfacernos, ¿no? Entonces, así es como esas adicciones, como puede ser estar viendo redes sociales en el teléfono o cualquier otra cosa que nos desconecta del entorno, acaban ocupando el lugar de lo que de verdad nos hace felices. No es como que nos engañamos a nosotros mismos pensando que esto lo estoy haciendo por mí, porque llevo 3 días de estrés, ahora me voy a encerrar y me voy a poner a ver redes sociales. Y es algo que es como un chupete para los bebés, ¿no? Como que temporalmente calma, pero no da felicidad. Da como un bienestar temporal. Eso es una adicción realmente. Así es como se provoca, ¿no? La adicción, porque al final es algo que necesito hacer para gestionar estrés, para gestionar ansiedad y se refuerza a sí misma, ¿no? Porque como lo hago y me calma, pues lo sigo haciendo y al final pues ocupa el lugar de otras cosas, ¿no? Que son cosas más sanas y que son cosas que de verdad nos hacen felices. Entonces yo creo que este Venus retrógrado también tiene un poquito que ver con eso, con que nos muestra que aquello a lo que recurres no funciona. Y entonces, ¿ahora qué hago, no? Porque si esto a lo que estoy recurriendo veo que no me está funcionando, ¿no? Y ahora de repente me encierro en casa supuestamente a relajarme y resulta que ahora que me duele el cuello, que me duele la cabeza, que estos son señales, ¿no? Son señales del cuerpo de no está funcionando, o sea, esto no me está ayudando a relajarme, ¿eh? Entonces ahí, esto es algo que muestra mucho también Venus retrógrado. El tema de qué haces con tu tiempo de ocio. Eso es Venus, el ocio, ¿no? La diversión, en las relaciones con otros, todo esto es Venus, que es lo que hacemos cuando estamos libres. Eh, Uy, sí, qué importante eso que estás diciendo y sobre todo tratar de decodificar un poco qué estoy supliendo
con esta adicción, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si tengo una adicción a sentarme en el televisor a ver Netflix, películas, series y demás, ¿qué estoy supliendo aquí? La necesidad de vida, de tener historias que contar, de drama en mi vida, de tener intercambio físico, presencial, y lo estoy simplemente proyectando en una televisión, ¿sí? O si me centro simplemente a fumar y a fumar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en el fondo, no? Decodificando un poco el tema, es una necesidad de libertad, de abrir nuevos espacios, ¿sí? De salir de unas rutinas que ya me están agobiando y cansando. Bueno, y así con múltiples cosas podríamos hacer una decodificación, no sé, por ejemplo, del alcohol, de la euforia que me provoca Dioniso con soltar un poco los límites. Entonces también que me está diciendo la vida que necesito unos espacios más abiertos, unas mejores relaciones, intercambiar, socializar, ¿sí? Eh, creo que detrás de cada una de esas adicciones siempre hay una verdad que está gritando el alma desde adentro y que está buscando para zafarse. Y que se revalúan, como bien lo mencionamos, con una Venus retrógrado y con y con toda la orquesta retrógrada, además, porque es que Mercurio ya se va a poner retrógrado, bueno, todos los grandes también, ¿sí? Entonces, esto hace que no siga de pronto viviendo mi vida en modo omisión, en modo por default, eh, sino que el retrógrado me plantea, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo repitiendo este esquema, no? Y tengo la gran oportunidad y la opción con una Venus en Leo, la fuerza de la voluntad de activarla. ¿Mm? Ujú. Y es también una oportunidad de, por un lado, como he dicho, pasarlo bien genuinamente, ¿no? Como Mm. con lo que de verdad a una le nace. Y sobre todo, es la gran oportunidad para ser capaces de alegrarnos por otros y detectar esos patrones, ¿no? De no soy capaz de alegrarme por los demás. Otra cuestión, porque claro, yo me planteo, o sea, todo lo que tiene que ver con retrogradación tiene que ver con qué hago yo, ¿no? Para mantener ese problema. Entonces, si esa Venus lleva a poco placer o poco disfrute, la cuestión es por qué uno se hace eso a sí mismo, ¿no? Entonces hay millones de motivos, como estamos explicando, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las obsesiones, ¿no? Si me centro en algo, renunciando a todo placer, esto lo sabe bien mi Venus escorpiana, ¿no? En el opuesto. Claro, es así, ¿no? Cuando si hay como una obsesión, algo que es eso, hay que conseguirlo y hay que dar todo, ¿no? Por eso. Este centrarse en algo renunciando a todo placer e incluso asociado a la culpabilidad, ¿no? Asociado a no merezco pasarlo bien, eso incluso llega en algunos casos a bloquear la economía. El periodo de Venus retrógrado es un periodo que puede ser muy bueno económicamente o puede ser nefasto económicamente, pero nunca es ni fu ni fa. No, es como horrible o buenísimo, porque, claro, porque te muestra resultados. Y tiene mucho que ver con eso, con si yo estoy sintiendo que lo merezco o si yo estoy bloqueando, ¿no? Esta entrada de dinero, si me siento merecedora, si me siento también bien conmigo misma para poder llevar a cabo aquellos pasos que sé que abren las puertas de la economía. Y esto requiere creer en uno mismo y requiere valorarse y requiere en cierta forma, pues sí, decir, oye, pues como yo lo valgo, pues ahí voy y me vendo, ¿no? Entonces, si no sé venderme es porque no creo en el producto, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si yo creo en el producto, yo me vendo y con lo cual, pues la economía funciona. Y esto no solo para quienes venden servicios, sino si tú sabes hacer un buen currículum, implica que pues eres una persona que te quieres a ti misma y que te valoras y te sabes vender y con lo cual pues no tendrás miedo de intentar solicitar buenos puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente para los que como yo, pues son autónomos, sino que aplica yo creo para todo el mundo, ¿no? Y también si tú te valoras, pues te vas a fijar en las personas correctas, ¿no? Y si estás buscando pareja, pues vas a saber cuáles son tus puntos fuertes, los vas a tener muy claros
y también pues vas a saber venderte, ¿no? Como quien dice, y por otro lado pues vas a intentar estar con personas que tú sientes pues que mereces estar con esas personas, ya sean amigos, ya sea como pareja o ya sea como sea, ¿no? Pero es como que buscas tener un círculo social que tú sientes que encajas ahí, ¿no? Como que tu valor está en sintonía con ese círculo y en equilibrio. Creo que eso es súper importante en las relaciones, el equilibrio de lo que yo aporto y de lo que me aportan. Entonces, eso es cuestión puramente venusina, ¿no? Venus tiene mucho que ver con las relaciones, tiene mucho que ver con sentirse bien con lo que uno recibe y apreciarlo y tener gratitud también. Y sobre todo tiene mucho que ver con las conexiones que tenemos con otras personas. De hecho, pues si no hay Venus, no hay conexión, y si no hay conexión, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Sentimos un vacío que buscamos llenar pues de mil otras maneras que muchas veces pues no van a ser las formas más sanas. Ahí tú acabas de mencionar varias cosas. Una de ellas es el propósito, ¿no? Una Venus en Escorpio, una Venus en signos fijos, digamos que tiene una visión, un objetivo, es como si dijera, ah, ya voy por ti, ¿sí? Y no veo nada más y ya. Muy importante para Venus realmente tener una meta, un objetivo, un propósito, un gusto, un placer para ir en pro de él. ¿Sí? Si yo no logro tampoco identificarme con nada por lo que pelear, nada por lo que combatir y sacar adelante mi vida, también hay un vacío enorme, el vacío de Venus. Eh, el tema es lo obsesivo que puede llegar a ser el proceso y que termine no viendo la vida sino en color blanco y negro y no viendo que es arcoíris. No, porque estoy solamente por el negro o solo por el blanco. ¿Sí? Eh, Siguiendo esa línea, creamos en lo que creemos. ¿Sí? Entonces, si también obsesivamente yo estoy pensando que soy una persona que no vale la pena, que no tiene buenos amigos, que mis servicios no son lo suficientemente buenos, que mi profesión no es adecuada, pues ¿qué vamos a crear? Eso que creemos. ¿Sí? El trabajo con Venus se trata de empezar a valorar y mirar con una apreciación de sí mismo lo que soy, lo que hago, a lo que me he dedicado, por lo que he trabajado, y cuando valoro todo ello, me va a permitir tener una creación acorde al valor que le estoy dando. ¿Sí? Y esto va muy, bueno, muy por los lados de Leo y de los signos fijos, Leo, Escorpio, Tauro, porque es como si me enranchara en una visión y no vieran más allá, ¿sí? Y entonces si estoy en una visión negativa de mí mismo, eso es tremendamente nocivo para Venus y me quedo enfrascado allí, ¿sí? Pero por otro lado también observemos como unas Venus en aire, en Géminis, en Libra, en Acuario, tienden a ser idealistas por excelencias y entonces están con una visión de cómo debería ser la vida, y entonces termino negando cómo es realmente. Y entonces ahí anulo la energía de Venus, porque no le doy permiso a los bellos errores que componen mi vida. ¿Sí? Como ser humano, no hay nada más interesante que la vulnerabilidad de los errores que me permite ser humilde con el entorno, y ser único. Mis errores me hacen único, mis equivocaciones. Poder empezar a amar Venus, estas equivocaciones, sobre todo con unas Venus en aire, o en casa 3 o en casa 11 o en casa 7, es muy importante porque me va a permitir hacer una regeneración de la valoración de mi vida y no estar con una lista de chequeo, simplemente evaluando y Lo que no juzgando funciona. absolutamente todo lo que hago, y viéndolo poca cosa, ¿no? Ujú. Y más con el sol en Virgo, ¿no? Que estamos ahí con el perfeccionismo. No, pero es verdad, porque al final, por ejemplo, las Venus en aire que has dicho tú, claro, está esta cuestión de lo que tú construyes con otra persona, que es algo tuyo, ¿no? Ya sea con la pareja, con amigos, con un grupo, con los compañeros de trabajo, ¿no? Todo lo que es social, que es el aire, lo que una construye con otros, que es una cuestión de es mío, pero no solo mío,
el evaluarlo de un modo en el que no sea como, bueno, no es ideal, no es lo que yo tenía en mente, pero no por eso es menos valioso, ¿no? Igual, vale, es como el no me puedo juntar con las chicas guays del instituto, ¿no? Pero eso no implica que no valore a las chicas con las que me junto, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, porque Venus tiene mucho que ver con la gratitud. Entonces, siempre una persona suele aspirar, ¿no? Como a más y más aún con Venus en signos de aire, la gente que lo tiene ahí. Y bueno, y con Venus en Leo, porque también está esta cuestión de, es que yo lo merezco, ¿no? Entonces, ¿por qué no estoy yo ahí si yo lo merezco? Claro, sí, tiene una parte, ¿no? De esto y de incluso de, pues me parece que no sé quién que está allí no lo merece, ¿no? También, porque está ese lado de la comparación. Pero es que yo creo que la principal lección de Venus en Leo es mientras tú no vibras en eso, o sea, mientras tú no estás disfrutando lo que estás haciendo, mientras no le das el toque divertido a lo que haces a día de hoy, y eso implica gratitud con lo que haces, ¿no? Como por ejemplo decías tú con el tema del trabajo, ¿no? Es que no valoro mi trabajo, bueno, entonces no puedes hacerlo divertido, nunca, porque lo vas a ver como un castigo. Entonces, mientras no tienes esa actitud, no vas a poder entrar en el grupo de los guays, digamos, ¿no? Es como para poder entrar allí, igual luego no es tan bello como tú pensabas, pero bueno, para poder entrar ahí es como que tienes que estar en esa energía de vibración, de gratitud. Y también tiene mucho que ver con quererse, porque no valorarse o no quererse, eso lleva a no cuidarse, ¿no? Si no me aprecio, no me cuido. Y paradójicamente lleva a quererse todavía menos, ¿no? O sea, y a sentir no merecimiento. Esto tiene mucho que ver también con la imagen física, porque al final, pues, que es Venus, ¿no? Y el Leo, que es como, es que yo quiero destacar, yo quiero brillar, yo quiero que me miren. Entonces, también tiene que ver con eso. Si hay una parte del cuerpo que no aprecias y cuando tú te miras en el espejo solamente ves esa parte de tu cuerpo que no aprecias, eso lleva a que no cuides el resto de las otras partes de tu cuerpo. Y entonces al final, paradójicamente, cada vez te quieres menos, ¿no? Y cada vez te gusta menos lo que ves. Entonces también esa Venus en Leo nos reconecta con valorarnos. Estoy hablando de lo físico, antes he hablado de otras cuestiones, ¿no? Porque también tiene que ver con, bueno, si hay una parte de mi currículum que no me gusta, hay una parte de mí que no me gusta, hay una parte de mi historia que no me gusta, no debería de fijarme solo en eso. ¿Por qué? Porque eso va a quitar todo lo demás que sí es apreciable, que sí es para valorarlo y que si tú no lo valoras nadie lo va a valorar porque no vas a saber venderte, ¿no? Como decíamos antes. Y a nivel del físico pasa igual. No, pues como esto no me gusta, ya no soy valiosa en nada y ya no valoro nada de lo demás, ¿no? Entonces al final eso te lleva pues a no merecimiento, a no disfrutar, a aislarte también incluso, ¿no? A no querer participar en situaciones en las que vas a llamar la atención. Entonces al final pues te estás encerrando y te está llevando a este poco Venus, que es el tema de la poca diversión, el poco disfrute, el poco placer o poco placer sano, que lleva pues precisamente a las adicciones y a la depresión. Entonces, como que todo va enlazado, ¿no? Como estamos explicando diferentes niveles o diferentes sectores en los que afecta, pero pues van encajando unos con otros realmente. Y lo físico parece algo muy superficial, pero es un síntoma de otras cosas. Mira, con respecto a esto de poder apreciar las propias cicatrices, las propias heridas, las propias imperfecciones del cuerpo, la figura, la forma, eso es muy de Venus. Venus la representaban siempre desnuda, una diosa desnuda, bellamente desnuda además. Esto representa como a nivel de nosotros poder apreciar nuestro cuerpo, con sus imperfecciones. Eh, y Leo, Sol, es el de la narrativa. Fíjate cómo Leo da una historia, es decir, el Sol da una historia porque con su gran fuerza de gravitación pone a rodar a todos los planetas del sistema solar a unas velocidades específicas y a unas distancias específicas. Entonces es como si le diera un sentido, un sentido. El Sol es el dador de sentido, Leo es el dador de sentido. Venus
trabajando en retrogradación en Leo es como si le empezara a dar sentido a muchas partes de mi vida. Eso lo vemos cotidianamente cuando la gente se hace un tatuaje, por ejemplo, ¿sí? Un tatuaje muestra una historia. Pasé una vivencia supremamente compleja y me quiero hacer este tatuaje aquí que representa esto y le cuentan a uno toda la historia de lo que representa el tatuaje, la forma, no sé qué, ¿sí? De la misma forma, qué interesante podría ser poder vernos al espejo y decir, bueno, es que esta gordura o esta delgadez o, o esta parte de mi cuerpo que es de esta forma, tiene una historia detrás, ¿sí? Y cómo puedo darle una narrativa significativa para mi vida lo que soy, ¿sí? Y no verme al espejo y simplemente martillarme y machacarme siendo no logro tener la talla que quiero, no logro tener los músculos que quiero, no logro, ¿sí? Cuando en realidad mi cuerpo simplemente es una expresión viva de lo que soy. Al no admitir lo que veo en el espejo, tampoco estoy admitiendo mi vida. Y al no admitir mi vida, no acepto eh, eh, las herramientas que tengo para abrirme espacio en este mundo. ¿Sí? Entonces se vuelve un círculo vicioso donde termino en una baja autoestima, en una depresión y aislándome. ¿Sí? Y en realidad aislar la energía de Venus es aislar la energía del gusto en esta vida, de la abundancia, del dinero, de lo que sea, de las puertas que se pueden llegar a abrir social y económicamente. Eh, entonces, todo parte de un espejo y de poder dar una narrativa frente a ese espejo, ¿sí? ¿Por qué me puedo sentir orgulloso de un tatuaje y no de la cicatriz de esta cirugía, por ejemplo? ¿Sí? Si esta cirugía está hablando de que casi me muero, ¿sí? Y que gracias a este tatuaje que quedó en formato de línea y de puntadas, eh, tengo vida en este instante y tengo una nueva oportunidad, ¿sí? No sé, se trata es como de darle una renarrativa con Venus en Leo, cómo armonizo mis propias historias y cómo las empiezo a ver nutritivas y dignas de valor. Además, como es Venus, en gustos no hay disgustos. Soy único, soy una pieza de este mundo con una huella digital única, con un iris único, con un rostro que no se repite. Eh, pues es como valorar esa unicidad. ¿Y qué voy a hacer con esta unicidad? ¿No? ¿Qué valor le voy a dar? Y este recurso que la vida me ha dado, ¿cómo lo pongo en marcha a mi alrededor? De hecho, yo creo que esa es la mejor solución, ¿no? Del Venus retrógrado en Leo, el verse como un ser único, es la clave, porque de eso va Venus en Leo, ¿no? Entonces, esa es la clave. Esto justo que me está haciendo sentir mal es lo que me hace especial, es lo que me hace diferente, es lo que me hace única, ¿no? Porque al final, si todo el mundo fuera igual, pues vaya aburrimiento. O sea, entonces, claro, sí, porque si todo el mundo fuera igual en cuanto a gustos, en cuanto a todo, porque al final es lo que estamos hablando, ¿no? Estas comparaciones de Venus, pues vaya aburrimiento sería el mundo y qué poco aprendizaje habría, ¿no? Qué poca experiencia habría. Sin embargo, al ser todos seres únicos y diferentes, pues el mundo se convierte en un lugar que explorar y en un lugar interesante y en un lugar en el que cada persona se puede convertir en un maestro, ¿no? Que esto también es la cuestión de Júpiter retrógrado y dentro de poco de Mercurio retrógrado, y más aún en un mes mercurial como es el mes de Virgo, ¿no? Que nos une con la gente cercana. Entonces, al final, tiene mucho que ver con eso, con yo soy único o yo soy única, y aquello precisamente que te daña, aquello que no quieres ver de ti, es lo que te hace ser único, lo que te hace ser única, ¿no? Y detrás de cada cicatriz hay precisamente una gran lección. Incluso detrás de cada dolor que una persona puede tener, hay un llamamiento del cuerpo para decirle, oye, no estás aprendiendo de aquí, ¿no? Es como el alma se expresa a través del cuerpo. Entonces, cuando hay un dolor es una llamada de atención, de hay una lección, hay algo inconsciente, hay algo que no estás viendo, préstale atención porque hay mucha luz dentro de esa oscuridad. No, yo debe ser por mi Marte en Piscis, que a mí me pasa que cuando algo me duele, me motiva a la acción. Es muy curioso. Pero las 2 o 3 veces en mi vida en las que más en forma he estado, han sido veces en las que todo comenzó con un dolor.
Y yo tenía que quitarme ese dolor y a partir de ahí me puse súper en forma, ¿no? Y las 2 o 3 veces que ha pasado ha sido así. Porque sí, es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Cuando hay un dolor es un síntoma de, hay un conflicto. Y esto también tiene mucho que ver con Venus, porque la parte que no quieres aceptar de tu vida duele, claro que duele, porque se hace presente. Intentas renegar de ella, pues de algún modo tiene que salir, ¿no? Entonces, verse como ese ser único implica aceptar todas las partes. Y aceptar todas las partes de una persona y de tu historia, por un lado es bueno porque te sana y por otro lado es bueno porque pues te hace salir al mundo, ¿no? Como un ser valioso que soy, ya no me voy a encerrar y ya voy a salir al mundo pues a lo que haga falta, ¿no? Un modo que ayuda, sobre todo para aquellas personas que tenéis a alguien a quien amáis de verdad, ¿no? Ya sea un hijo, una hija, una pareja, alguien a quien de verdad amáis, intentar veros a vosotros mismos como esa persona, ¿no? Lo mismo que nos vemos en espejo para lo malo, ¿no? Y estamos proyectando, también lo podemos hacer para lo bueno. Esto también puede jugar en nuestro favor, ¿no? Entonces, si hay una persona a la que tú genuinamente le deseas el bien, ¿no? Hay una persona a la que tú genuinamente dices, no, es que pues ojalá se divierta, ojalá se vaya de vacaciones, ojalá le vaya súper bien económicamente, y de verdad tienes esa capacidad, ¿no? De a esa persona desearle el bien, piensa en ti como si fueras esa persona. O sea, tú también eres el hijo de alguien, tú también eres la pareja de alguien, tú también puedes ponerte, ¿no? En esa posición y puedes desearte a ti que te vaya bien. Y al final eso creo que también es la energía alta de Venus, ¿no? Del merecimiento y de disfrutar sin culpabilidad. Uy, sí, de acuerdo. Eh, Mira, sabes, siguiendo esa línea de tips de cómo puedo observar qué tan activa está Venus en mi vida y qué puedo hacer con la Venus, así como tú dices, proyectarnos en el espejo de la persona amada o la admirada y verme qué haría yo en ese caso. Eh, También Venus es totalmente proyectivo, por eso es regente de Libra, ¿sí? Entonces, quiero reconocer cómo estoy de autoestima. Revisa cuál es tu círculo de amigos, por ejemplo, con quién andas. Con quién andas y eso te dirá quién eres. ¿Sí? Estás andando con personas que te critican constantemente, eh, que son unos desagradecidos contigo. Asimismo estás tú desagradeciéndote a ti mismo tu vida. ¿Sí? ¿Y cómo puedo llegar? En eso puedo tener un poquito más de control en cierta medida. ¿Sí? Si estoy viviendo también el espejo de mi entorno cercano, está desorganizado, sucio, eh, eso también me está mostrando internamente cómo estoy. ¿Sí? Si yo empiezo a organizar, a limpiar, a generar un espacio bonito, gustoso, adecuado, venusino, también estoy haciéndolo adentro. Esto es una interacción entre el adentro y el afuera. Entonces, quiero ver cómo está mi Venus, más allá de ir a donde un astrólogo para que me diga en qué signo en casa y qué aspectos se está formando. Es sencillísimo. ¿Cómo está mi ambiente, mi entorno? ¿Cómo están mis relaciones familiares, sociales? Eh, Estoy buscando constantemente relaciones tóxicas. Estoy buscando que me invaliden todo el tiempo de afuera para adentro. Bueno, eso está hablando mucho de tu propio Venus. ¿Qué tanto lo estás haciendo contigo mismo, no? ¿Qué tanto te sientes inmerecedor? Y además, ¿qué tanto estás dejando de agradecer la vida? Entonces te rodeas de gente desagradecida, ¿sí? La gracia y la desgracia, ¿no? Esto es bien curioso. El agraciado o el desgraciado, ¿sí? Estoy con mucho Venus, soy un agraciado. Pero si estoy totalmente renegando de todo y no agradezco nada en mi vida, soy un desgraciado. Sí. Y ahí mismo Venus también me devuelve eso. Entonces no voy a poder tener una economía estable, no voy a poder tener relaciones gustosas, placenteras. Todo se termina reflejando de esta forma con Venus, ¿no? Tomarse el tiempo, ¿no? De agradecer, porque al final Venus
pues oye, qué mejor forma de mimarse, ¿no? Que tener el tiempo para observar en tu vida los detalles y para agradecer. Y esto yo creo que la gratitud a mí en mi vida me ha ayudado mucho. O sea, ha sido yo creo que el primer paso muchas veces para poder encontrarme bien, para tener inspiración. Ha sido el primer paso muchísimas veces para que las cosas empiecen a rodar, ¿no? El tema de la gratitud, de dejar como la percepción negativa, ¿no? de la vida, que no significa positivismo tóxico, pero sí significa el tomarse el espacio para cuidarse y para observar lo que sí, ¿no? lo que sí está, con lo que sí cuento, los recursos, ¿no? Que eso también es Venus. Y yo creo que en Leo la principal gratitud es tenerse a uno mismo. O sea, ¿qué gratitud puedo tener cuando Venus está en Leo? Pues me tengo a mí. El mayor recurso que tengo soy yo y no es poco, ¿no? Entonces yo creo que Venus retrogrado también nos anima a eso, ¿no? A reevaluarnos y valorarnos como algo pues realmente único, especial, valioso, que de eso va el signo de Leo. Y algo valioso en el presente, no valioso cuando consiga no sé qué, ¿vale? Valioso ya. El estado actual que tienes puede ser el mejor que nunca tengas, porque no sabes hasta cuándo vas a vivir. Entonces, tu estado actual quizás es el mejor que vas a tener, tanto de economía como de físico, como de todo. El estado actual es con el que cuenta y puede ser que sea el mejor que tengas nunca. Entonces, sí, puede que la cosa vaya peor. ¿No será que igual lo que hay que hacer es mantener lo que hay lo mejor posible? Pienso yo, ¿no? Porque nunca se sabe. Y luego también lo que comentábamos antes, ¿no? La otra solución, digamos, ¿no? De Venus retrógrado es el tema de la diversión genuina, ¿no? De la diversión genuina, la creatividad genuina, que esto también es la energía de Leo, ¿no? El acto creativo tiene que ser un acto divertido. Entonces, al final todo va como enlazado, ¿no? Y todos en nuestra vida, en mayor o en menor medida, tenemos que expresar creatividad, ¿no? Hay quien más que menos, porque bueno, pues lo sabemos que tenemos trabajos medianamente creativos, entonces no nos queda otra que estar en esas todo el tiempo, pero al final la creatividad es algo que no puede darse mientras no hay diversión. Igual que la conexión con otras personas es algo que no suele darse mientras no hay diversión. O sea, ¿dónde haces amigos? ¿Dónde lo estás pasando bien? Es así, o sea, te apuntas a un evento, te apuntas a una fiesta o vas a un lugar de ocio y ahí es donde realmente pues se crean las conexiones. Entonces, para que las conexiones sean auténticas, pues hay que estar en la energía de voy a pasarlo bien y voy a hacer algo que yo disfruto, ¿no? Porque si no, las conexiones no son auténticas. Las conexiones que se dan cuando tú estás en energía de, pues, de adicción, de evadirme, van a retroalimentar eso. Entonces, lo primero para cortar con una adicción justamente muchas veces es ver qué personas del círculo social retroalimentan esa adicción, ¿no? Entonces, como tú dices, las relaciones sociales son un termómetro de cómo está Venus, porque son un espejo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con si yo estoy en esa energía de adicción, mi entorno va a retroalimentar eso. Si estoy en esta cuestión de Venus en Leo, ¿no? De este soy yo, esta soy yo, y esto es lo que me gusta, y me da igual lo que piensen el resto, ahí es cuando va a llegar justamente, pues la gente que está en la misma energía, que de verdad comparte los mismos intereses y que de verdad, pues puedes sentir que hay una conexión de alma, ¿no? Porque cuando la gente se expresa de forma auténtica y de forma genuina, pues es cuando se crean esas conexiones reales, ¿no? Y no las conexiones que son del el teatrillo social de la vida diaria, de los egos relacionándose con los otros egos, ¿no? Eh, Otro tema que tiene que ver con Leo es la voluntad y entonces es cómo me doy el permiso con Venus de hacer ciertas cosas y sobre todo ahora que tuvimos esta luna nueva ahí en Leo en cuadratura con Urano.
¿sí? Entonces es también cómo me doy ciertos permisos de hacer lo no vivido hasta ahora. Es importante con esta Venus en retrogradación lanzarnos hacia nuevas experiencias y no estar limitándonos absolutamente todo por el miedo, por el que dirán, por no ser lo que se espera que yo fuera, salirnos un poco de de las garras, de las fauces, de esa gran madre social, moral, familiar incluso, y darme el permiso de hacer algo diferente, incluso muy loco con Urano de por medio, ¿no? Muy revolucionario. eh, y abrazarme, salga bien o salga mal. Es decir, lo que me debo abrazar acá es la oportunidad de que me estoy dando el permiso de hacer algo que hasta ahora no me lo había permitido, independiente del resultado. Y que para otras personas puede ser percibido como algo rompedor, ¿no? Por este Urano de por medio. ¿No? Es como, bueno, fíjate cómo se atreve. Pero al final no es cómo se atreve o si se atreve o no se atreve, sino lo que una tiene que mirar en estas circunstancias es si me nace y por qué me nace, ¿no? Y si es algo mío o es algo que hago porque me comparo o X, ¿no? Entonces al final sí, puede que se convierta en un acto revolucionario, pero es que quererse muchas veces es un acto revolucionario, ¿no? Y entonces es como cómo te atreves a quererte si tienes barriga y cómo te atreves a quererte si no tienes pelo y cómo, pues mira, sí, ¿qué pasa, no? Es, y sí, hay veces que se convierte en un acto revolucionario, pero no es la principal motivación. Ahí está la cuestión, ¿no? Esto es una consecuencia, más bien, ¿no? Una consecuencia social y una consecuencia del entorno que no está mal porque, bueno, si estamos en el mundo vivo es para crear consecuencias, ¿no? Para crear influencia en el entorno y eso es también lección y aprendizaje para los demás. Si algo te choca, pues por algo será, ¿no? Claro, observemos precisamente cómo la Venus regente de Libra se puede volver en indeterminación, en procrastinación y en no definición, que eso es muy de Libra, que tienen todas las capacidades para hacer las cosas, pero terminan no definiendo por tratar de estar manteniendo a todo el mundo contento, ¿no? El mismo mito de la manzana de París, cuando París tiene que elegir entre las tres diosas, él sabe que elija la que elija, se va a armar la de Troya, pero finalmente elige a Afrodita, ¿sí? Entonces, yo creo que con Venus en Leo y en retrogradación necesitamos entender que elijamos lo que elijamos, va a tener unas consecuencias, unos hechos, y que no importa cuáles sean esos hechos, porque es más, lo peor que le puede pasar a una Venus en Leo es que no genere algún hecho, ¿sí? Es decir, si me quedo en la indeterminación por tratar de mantener a todos contentos, a todos felices, eh, y no se genera un antes y un después, se ve echó a perder una Venus en Leo, ¿sí? La Venus en Leo necesita decir, aquí rujo con gran fuerza mi verdad, mi ilusión, mi deseo, y gracias a este deseo se rearmó la historia, se armó la de Troya, ¿sí? Tome la decisión que tome, siempre se va a armar la de Troya. Por lo menos tome la que le guste, la que disfrute, la que apetezca, ¿sí? Sí, si vas a recibir críticas, mejor que sea por algo que de verdad Mm. quieres hacer, que de verdad te importa, que de verdad te gusta, porque críticas vas a recibir igualmente, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Tiene que ver con la envidia, mucho. Entonces, hay mucha gente comparándose, hay mucha gente mirando y hay mucha gente odiando, pero no importa cuando lo que tú haces genuinamente es algo que te nace, es algo que haces porque tú quieres, porque tú lo disfrutas, porque a ti te divierte o porque amas a la persona que sea y quieres demostrarle X cosa. Entonces ahí ya no importa lo que otro opina. Ahora, cuando tienes que soportar críticas por algo que encima solamente lo estás haciendo por compararte, por hacer lo mismo que hacen otros, entonces se hace muchísimo más cuesta arriba recibir críticas, se hace muchísimo más cuesta arriba saber que hay gente que te odia o saber que hay gente que no te desea el bien, porque esto es otra cuestión de Venus, ¿no? El deseo de agradar, la necesidad de agradar. No se puede agradar a todo el mundo. Y Venus en Leo es, esta soy yo, como tú dices, ¿no? El tema de aquí me muestro, aquí ruge el león. Entonces, hay reacciones, por supuesto.
¿no? Una obra creativa siempre tiene una reacción. Y esa obra creativa puede ser tu propia vida, puede ser tú, puede ser tu físico, puede ser el modelito que has elegido para ese evento social que tienes, lo que sea. Es una obra creativa, es una expresión de quien tú eres. Y cuando tú expresas quién tú eres, hay gente que te ama y hay gente que te odia. Es inevitable. Pero es mucho mejor que te odien cuando tú estás expresando quién tú eres y no cuando estás intentando encajar y es como encima de que hago el esfuerzo de intentar encajar, va y me critican. Es mucho mejor que te critiquen cuando dices, bueno, pues esta soy yo y fin. Y hay que recordar que el nodo norte está en Aries. Entonces, la expresión del yo, ¿no? Y fuera el tema de quedar bien con todo el mundo, querer que todo el mundo, o sea, querer agradar a todos. No estamos en eso. Estamos en el nodo norte en Aries. Entonces, es más bien la expresión del yo. Y Eris lleva en Aries no sé cuántos años y justo tiene mucho que ver con toda esta cuestión, ¿no? También del mito, de la elección de las diosas y de cómo se sintió apartada. Entonces hay mucho ego herido, porque encima también está Quirón en Aries. También por otro lado, ¿no? Entonces hay mucho ego herido. Y hay que saber lidiar con eso, porque los haters, ¿no? Digamos, y todo el mundo tiene, aunque no seas un influencer, todo el mundo tiene, y cuanto más expresas genuinamente quién eres, más tienes, son ego herido. Con lo cual, no merece la pena. O sea, yo pienso que la lección principal de este Venus retrógrado en Leo, que encima está coincidiendo, ¿no?, con el inicio de los nodos en Aries Libra, es esa. No merece la pena hacer el esfuerzo de encajar impidiéndote ser tú mismo o impidiéndote ser tú misma. No merece la pena para nada, realmente. Ah, excelente. Qué buenas conclusiones, querida Irene. Qué buen trabajo el que hemos realizado acá. Bueno, aquí con el tema de Venus en Leo, entonces, en la admiración mutua. Sí, el poder alegrarse, ¿no?, de las cosas que hacen los amigos, los compañeros, el poder alegrarse de, pues eso, de ya no solo por uno, sino también por los demás. Y cuando no eres capaz de alegrarte, el observar qué está mal en mí, qué siento que yo no tengo, porque algo hay, ¿no? Es señal de algo realmente también. Mm, Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar fíjate, aquí, ¿te claro, parece? es que ese es el otro punto que es el antagónico, ¿no? Cuando estoy en constante crítica, que no puedo ver nada bueno de nadie, ¿no? Que medio me dicen algo, inmediatamente le estoy buscando lo negativo de eso que me están contando, ¿no? Eso es precisamente estar trabajando con la Venus inversa, que no es la mirada apreciativa, que no es la mirada constructiva y llena de valor, sino negativa, que está buscando es destrucción y es supremamente tóxica. Claro, y es el no valorar lo que yo tengo porque quiero lo que tiene el otro. Mm. Entonces, eso que tiene el otro es mejor. ¿Por qué? Porque lo tiene el otro y no lo tengo yo. Entonces, eso te desconecta del valorar lo que tú tienes. No, Y Venus tiene que ver y lo con lo peor que en uno esa valora. dinámica es que apenas lo tengo, ya tampoco me gusta. Claro, porque ya lo tengo yo, ya no lo quiero, ahora quiero no sé qué otra cosa que también tiene el otro, ¿no? Entonces, eso en realidad tiene mucho que ver con una no valoración de lo que tú tienes. Y una no valoración de lo que tú tienes es una no valoración de ti mismo o de ti misma. Porque cuando tú te valoras, también valoras las cosas que tienes, valoras tus propios recursos personales, económicos y de todos los tipos. Entonces, la no valoración de lo que yo tengo, ¿a qué me lleva? A valorar lo que tiene el otro, ¿no? Todo el tiempo, porque simplemente porque lo tiene el otro es mejor. Entonces, ¿eso qué está diciendo? El otro es mejor que yo. Y la desvalorización provoca muchísimos problemas, tanto autoestima como en las relaciones, como incluso pues, a nivel somático, a nivel físico, ¿no? Podéis buscar en la nueva medicina germánica cómo se somatiza la desvalorización y vais a observar que seguramente si estáis teniendo ese problema tenéis muchísimos síntomas que encajan, ¿no? De dolores a nivel muscular y ese tipo de cosas. Pobres artritis, todos los temas, sí, claro, es un tema de evaluación. Eh, sí, creo que es un trabajo hermoso para reflexionar, trabajar en la vida, moverse en la vida
con poca autoestima es como eh, ir en un coche con el freno de mano puesto. No se anda. Es como tener el Pero y impulso, las queriendo ganas de acelerar, hacer y queriendo acelerar, exacto. Sí. Mm. porque el de al lado va más rápido, ¿no? Entonces, Además, hay- es que es eso, porque es el tema de la comparación, ¿no? El otro va más rápido, yo también quiero ir, pero a la vez no. bueno, pues querida Irene, estos programas abordando desde la psicología y la astrología son hermosos. Esperemos hacer otros más con temas así tan interesantes como este de la autoestima. Continuaremos, continuaremos. Yo por mí encantada. Ha sido un placer, como todas las semanas. Y bueno, pues ya nos veremos, ¿no? En el próximo programa continuaremos con esta idea, ¿no? De conectar la astrología y la psicología para aprender de cada tránsito, que es lo mejor que podemos hacer. Bellísimo. Muchas gracias por tu invitación, querida Irene. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo, nos vemos en la próxima semana.